Buen día, ¿cómo le va? Soy el pastor Freddy Ferreira, aquí desde la ciudad de Barranqueras, en la provincia del Chaco, República Argentina. Quiero contarte que hay vida después de la muerte. La gente dice, no, una vez que te morís, se terminó todo. Aquí, en el plano terrestre, se termina todo. Pero aquí es donde nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Ese es el punto. A través de los años que he vivido, he notado que la gente le tiene miedo a morir. Y es normal. Nadie quiere morir. A todos nos gusta vivir mal o bien, nos gusta vivir en esta tierra. Pero el temor a morir es porque no saben a dónde van a ir a parar. Porque consideran que ese lugar está velado para ellos. Y es cierto, está velado para aquel que no conoce la palabra de Dios. He visto cientos de programas en la televisión y ahora por redes sociales también y por otros medios de comunicación donde traen personajes, y la verdad que son personajes, y muchos eran brujos, psicólogos, parapsicólogos, otros eran mediums, que también trabajan con brujería, y así un montón de personas disparatadas que traían sus opiniones personales sobre la vida después de la muerte, y si hay o no vida después de la muerte. Y jamás le consultaron a un pastor cristiano evangélico por el simple hecho de que para ellos es un ignorante, es una persona de segunda categoría, su clase media baja no le permite entender ciertas cosas espirituales como ellos consideran. Y hoy yo quiero abrir esa puerta para que usted que me está escuchando, porque puede ser que usted no me dé like, lo cual a mí no me preocupa. Sería muy bueno que lo haga. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que YouTube publique más de seguido mis videos. Pero mi interés personal es de que usted conozca lo que pasa después de la muerte. Lo triste de todo este circo romano es que ni uno de ellos les da esperanza de vida o de mejor vida a los familiares de las personas que murieron. Y tienen de menos al único que conoce la verdad, que es un pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros conocemos la verdad. Y la verdad es que hay vida después de la muerte, aunque usted no lo crea. Lo cual es algo que a nosotros no nos preocupa, porque la Biblia dice claramente que el que cree será salvo y el que no ya pereció, ya está perdido. Para la Biblia es simple, es sí o no, ¿entiendes? Ahora, vale aclarar que hay ministros que no conocen la palabra de Dios, y cuando hablas con ellos te dicen cosas como: ninguno conoce la verdad, nadie tiene la verdad, vos no sos el dueño de la verdad, y eso es una mentira. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el que lee la palabra de Dios sabe dónde va a parar. Conocemos la verdad. Si vos en tu vida terrenal aceptaste a Jesucristo de Nazaret, al final de este camino, cuando tu cuerpo deje de latir, irás al cielo con Cristo. Estarás en la presencia misma de Dios, habitando con Dios. Podrás ver el rostro de Dios cara a cara. ¿Entiendes? Y si no aceptaste a Cristo en tu corazón, lamentablemente irás a condenación eterna. Eso dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Freddy. Al final de cuentas resulta que nunca esta gente conoció a Jesucristo de Nazaret. ¿Y por qué digo esto? Por el simple hecho de que uno de los nombres de Jesucristo se llama Yo soy la verdad. ¿Me entiendes? Y si Él es la verdad, tenemos la verdad. Somos dueños de la verdad, porque la conocemos personalmente. Y estos pseudos pastores son verdaderos analfabetos bíblicos. Personas que solo buscan lucrar con las masas y no les importa mantenerlos informados. Cuando más bruto, más ignorante el creyente que va a su iglesia, mucho mejor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a poder mentir sin que usted sepa. Entonces, no es que todo el mundo que es pastor sabe el destino de las almas.
Están los hombres que aman servir a Dios, los hombres que lo hacen desinteresadamente, la gente que busca que usted sepa a dónde va a parar su alma. Entonces usted tiene que entender que hay otros que le gusta lucrar, le gusta vivir bien, le gusta tener un buen saco, una buena corbata, un auto a la puerta, los hijos bien vestidos, calzados, con lo último de moda, como hace el mundo. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que aquí, en este camino, para ser grande, tienes que ser servidor del más pequeño. Y eso incluye que si vos tenés una persona enferma y no hay quien lo atienda, le vas a tener que ir a bañar, a limpiarle la materia fecal, a limpiarle el orín, a vestirlo, a calzarlo. Eso es ser siervo de Dios. Ser empleado de otro. Demostrar con hechos de que Dios vive en tu vida. Hoy tenemos malos ejemplos de siervos de Dios. Malísimos ejemplos. Declaran una palabra como esta que dice: y muchos vendrán, gente que no conociste, y te servirán. Y Jesús decía que nosotros tenemos que servir al prójimo como a nosotros mismos. ¿Vio cómo no encaja el mensaje de ellos? Ahora vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice ella sobre si hay vida o no después de la muerte? Juan 11:25 dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El verso 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Usted cree esto? Bien, yo sí creo. Cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestras almas, Él mismo escribe nuestros nombres en el libro de la vida, allá en el cielo. Cuando por diferentes motivos, circunstancias, nuestro cuerpo deja de vivir, el alma va a los brazos de Cristo y nuestro espíritu a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del aliento de vida, el espíritu de vida que procede de Dios, que todos los cuerpos humanos tienen, todos. Él dice: yo soy el dueño de todas las almas. ¿Entiende? Y usted tiene que entender que cuando se refiere a las almas, se refiere a los hombres y mujeres sobre la tierra. ¿Entienden? Y dice que aunque esté muerto, vivirá. Que no nos va a doler su partida de esta tierra. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a mejor vida. A un lugar donde no hace calor, no hace frío. Allí no hay luz del sol. La presencia de Dios ilumina el lugar. ¿Entiende? Las calles son de oro. Hay como un mar de cristal. Las puertas de una ciudad gigantesca son grandes como perlas. Dice que son perlas y son gigantescas. ¿Entiendes? Hay una casa para cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo. Ese es el regalo que Dios nos da a nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero sabiendo que su alma ha sido salvada por Cristo y que se encuentra seguro en el cielo, junto a todos los que volaron antes que nosotros, iremos a morar en esa ciudad. Usted sabe que hay gente que no cree en eso. Hace poco veía una nota en uno de los medios de comunicación donde decía que hay una ciudad al final del universo que se la ve toda iluminada y la han fotografiado. Ya en la época de Gigi Ávila, en los años 70, ya se contaba eso, que una nave rusa había entrado a esa ciudad y sacó fotos. Dice que era increíble la belleza, los colores que había allí, colores que no hay en la Tierra. ¿Por qué? Porque Dios es creador, ¿me entiendes? Entonces Él hace como a Él le parecen las cosas. Todos nosotros, los que seguimos en esta vida física, seguiremos caminando puesta nuestra esperanza en Jesucristo de Nazaret. Esto es así. Eso significa. Porque hay personas que van a ir antes y otras después. Yo soy de los que van después, parece, por la edad. Creyendo en sus palabras de que iremos a vivir junto a Él, mientras tanto, debemos seguir cantándole a la gente que en Cristo
hay solución a sus problemas. Que Cristo puede salvarnos de la condenación eterna. La gente no cree en la condenación eterna. La gente no quiere que vos le hables de que hay un juicio de parte de Dios sobre la tierra por causa del pecado, por causa de la maldad. Y viene juicio de parte de Dios. La gente está en este momento escandalizada con la guerra de Ucrania. Tenemos guerra en Ucrania y en varios lugares más del mundo, que más adelante vamos a hablar. Y tenemos que entender que únicamente Cristo puede sacarnos de esa situación, ¿entiende? Dice Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mientras sigamos viviendo en esta vida, debemos poner por obra las palabras de Jesús. Una vez le preguntaron a Jesús cuáles eran sus mandamientos como líder de su movimiento religioso en ese tiempo, en esa época. Y él les respondió lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es parecido, decía él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Se cumple la ley y los profetas en este segundo mandamiento. Jesús simplificó las cosas. Vino, cumplió las 613 leyes de Moisés, subió al Calvario, venció la muerte y el Hades públicamente, humilló a Satanás y todos sus demonios, resucitó al tercer día y hoy nos dice que debemos amar a Dios íntegramente. Íntegramente. Y a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos, porque nosotros proveemos todo para nuestro bienestar, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Y nos cuidamos, bueno, entonces tenemos que hacer lo mismo con otras personas y estaremos dando cumplimiento al deseo de Jesús. En una ocasión, Jesús le dice a unas personas: ustedes me dicen maestro bueno. ¿Y por qué me dicen maestro bueno si yo le digo las cosas que tienen que hacer y no las hacen? Es fácil hablar de la boca para afuera. Decir yo soy un apóstol, un siervo. Pero ¿cuáles son los frutos de tu vida, querido siervo? ¿Entendés? Si vos decís que sos un apóstol, ¿cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son las iglesias que fundaste? Los pastores que ungiste, los ministros que levantaste. ¿Dónde está tu esposa como ejemplo? Tus hijos sujetos a vos. Hoy cualquiera se levanta y dice: yo soy un apóstol, un profeta, un pastor. Y no es así. Porque la Biblia pone requisitos para ser obispo. Y dice que si vos no podés sujetar tu casa, mucho menos vas a poder atender la obra de Dios. Fíjate vos qué cortante que es la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Debemos cumplir la palabra que Jesús nos dejó escrita en el Nuevo Testamento. Si no está dentro de lo que dice ahí, y lamentablemente no somos creyentes verdaderos. Uno tiene que analizar seriamente las cosas y pensar claramente lo que dice la palabra de Dios para poder entender qué es lo que significa ese mensaje. La Biblia, y no me canso de repetirlo, lo digo siempre, confronta tu realidad, te choca, te atropella. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que cumplirse en tu vida, o si no sos un vil mentiroso y tu destino es el infierno, como ministro mentiroso de Satanás. Entonces, tenés que tener mucho cuidado con lo que haces y caminar conforme a la palabra de Dios. Si no está dentro de la palabra de Dios lo que estás diciendo, entonces lamentablemente no es de Dios lo que estás haciendo. Hebreos 9:27 dice así: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después pasen a juicio. Así dice ahí. La Biblia es clara en esto. Nadie vuelve a la vida si Dios no lo aprueba.
Si Dios no quiere que vos vuelvas a resucitar, Él no lo va a permitir. Pero hay personas como Lázaro y otros más que conocemos hoy en día que Dios le ha levantado entre los muertos para testificar de Jesucristo, no para mandarse a mudar al mundo y vivir como cualquier hombre del mundo. Hoy en día los hombres buscan a través de la inteligencia artificial, fíjense lo que les estoy por contar, no morir. Elon Musk es una persona que tiene mucho dinero aquí sobre la Tierra en este tiempo, y él está invirtiendo fortunas millonarias, multimillonarias, para crear a través de la inteligencia artificial que el cuerpo no muera. ¿Me entiendes? Él es uno de los tantos hombres que hay en la Tierra que no quieren morir. Consideran que son muy útiles para la sociedad. Pero es un pensamiento egoísta y en contra de la palabra de Dios. Porque aquí te dice que nosotros está decretado que vamos a morir y luego pasaremos a juicio delante de Dios. ¿Entiendes? Y la persona que se niega a querer morir y busca la manera de poder vivir más años sin el permiso de Dios, está en contra de Dios. Porque no cree en Dios. Desafía la autoridad de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos dicen que pueden cambiar partes del cuerpo de una persona con elementos tecnológicos, pasar su estado de conciencia y conocimiento a una máquina. Un robot, un cyborg, y así escapar del decreto hecho por Dios. Ellos consideran eso, y eso es un pecado. Lisa y llanamente, cuando vos te rebelás contra la palabra de Dios, eso es un pecado. Que el cuerpo humano tiene fecha de caducidad, es cierto. Usted, yo y cualquiera de nosotros que me está escuchando o viendo, sabe que esto tiene un término, ¿entiendes? Yo amaba a mi suegro, pero hace poco falleció. Y manteníamos una relación. ¿Por qué? Porque él era cristiano. Y manteníamos una relación de suegro y yerno muy linda. Mi familia quedó muy dolida. ¿Por qué? Porque de golpe al mediodía se descompensó, a las 10:30 de la noche falleció. ¿Pero qué pasó? Era el tiempo de Dios para que él parta con el Señor. Él está en este momento en un mejor lugar. Y nosotros quedamos a esperar el tiempo de nuestra partida. ¿Pero por qué el cristiano no tiene miedo? Porque conoce su futuro. La persona que tiene miedo a morir es porque tiene cosas escondidas en su corazón. Una vez yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo será el día de mi muerte? Y Él me muestra una cara, un rostro, que pestañea. Y me dice, así será el día de tu partida. Un abrir y cerrar de ojos. Y ya estarás conmigo. ¿Usted sabe lo que es? Y eso dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Entonces, usted viva su vida ordenadamente delante de Dios. No se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Usted tiene que buscar agradar solamente a Dios. Cuando usted comienza a agradar a Dios, la gente que está a su alrededor cambia con usted. ¿Por qué? Porque la gente ve que Dios está en su vida y le gusta estar con usted. Romanos 8:10. Y si Cristo está con vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu humano está vivo a causa de la justicia. Si usted es una persona que aceptó a Cristo en su corazón y su nombre se haya inscrito en el libro de la vida, allá en los cielos de Dios, usted entra al paraíso de Dios. Así de simple. Usted entra al paraíso de Dios, a la Nueva Jerusalén, que se halla en los confines del universo, hacia el norte, donde habita nuestro Dios, y vivirá eternamente junto a Él. ¿Usted sabe lo que es toda la eternidad? Usted no va a tener que sufrir calor, usted no va a tener que sufrir el viento, las enfermedades, porque este cuerpo ya no va a ser más, sino que va a ser un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. ¿Entiende? Hay personas que son familiares de cristianos que caen en enfermedad. Fíjense lo que les voy a contar. Hay enfermedades que son de muerte y otras que son para que Dios los salve. Y una semana antes o día antes aceptan a Cristo
como su Salvador y Él los lleva al cielo a vivir con Él. ¿Mm? Y no es como andan diciendo algunos locos, porque son locos al hablar de esa manera, la gente de sana doctrina, que son unos religiosos, personas que te meten un yugo, te atan con modos de vestir, de calzar, de hablar, de peinar, de arreglarte. Y Dios no mire esas cosas, solo te pide que seas prudente en tu modo de vestir, que seas humilde, que seas sencillo, que no sean vestidos caros, ostentosos. Y cuando me refiero a vestido, me refiero a la del hombre también, con qué se viste, ¿me entendés? Y te dicen que si una semana antes, un día antes, tu familiar muere, se va al infierno. Eso es mentira. Y te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Lucas 23:43 enseña lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se hallaba colgado en el madero y a un lado tenía un ladrón y al otro lado otro. Y uno se burlaba de él y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de ahí? Si ya que eres el Hijo de Dios, burlándose de él. Y sin embargo había otro que le dijo, cállate, si nosotros sabemos lo que hicimos, por eso estamos aquí, pero ¿qué pecado tiene si es inocente? Y le pidió, Jesús, cuando vuelvas, acuérdate de mí y llévame a tu reino, le dijo ese pobre hombre. ¿Y qué pasó? Él le contestó, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate lo que le dice. Ese hombre no fue a la escuela dominical, ese hombre no se bautizó, ese hombre no pagaba su diezmo, ese hombre jamás pisó un culto en una iglesia evangélica. Y en ese día él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y ese día se fue al cielo. ¿Entendés? No le creas a los mentirosos actuales que te llenan la cabeza de estupideces. Vos te vas y le hablas de parte del Señor a tu familiar que está ahí, así se esté muriendo, o le hablas en el nombre de Jesús y la persona te va a escuchar. Hablarle a su espíritu humano. Decirle en el nombre de Jesús le habla a tu espíritu humano, fulano de tal, por el nombre y apellido que Dios le dio. Y esa persona te atiende, porque su espíritu humano se despierta. Y ahí le hace la confesión de fe y esa persona se va al cielo. Promesa tenemos de parte de Dios. Tú y tu casa serán salvos si crees en el Señor Jesucristo. ¿Entiende? Esa promesa, usted tiene que decirle, Señor, yo creo en tus promesas. Y declaro esta promesa bíblica que dice que si yo te creo, mi casa y yo seremos salvos. Y ellos van a ser salvos. Esto es así, le guste o no a la gente. ¿Entiende? Hebreos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Y por qué pasó esto? Porque esas personas ya se van de la tierra. Es una situación extrema donde uno debe arrebatarle al diablo esa alma. ¿Entiende? Sin embargo, para nosotros que seguimos viviendo aquí, sobre la tierra, Jesús nos dejó instrucciones. Y son claras y precisas. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos ser conscientes que ser cristiano no es una moda, sino un modo de vivir. En este tiempo tan difícil como el que vivimos, donde la televisión, las redes sociales y otros medios de comunicación nos bombardean con diversas ideas antibíblicas, como la igualdad de género, la pedofilia, el sexo bestial, el casarse con personas del mismo sexo, donde la humanidad es manipulada por las redes sociales y les enseñan que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Entiendes? Porque pertenecemos al cielo, somos hijos de Dios. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, debemos ser diferentes. Debemos manejarnos por la palabra de Dios. Y el modelo que enseña la Biblia es que se casa un hombre y una mujer y tienen hijos. Y le pertenecen
al modelo cristiano, al de Dios. ¿Me entiendes? Así fue el modelo, Adán y Eva. Hay un predicador que siempre lo escuchaba y decía, nunca Dios dijo, aquí lo tenés a Adán y acá lo tenés a Andrés, casalo. ¿Qué va a salir de ello? Nada. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos ser conscientes que estamos aquí para vivir una vida distinta a la del mundo. Mientras ellos cada vez van cayendo en mayor corrupción, nosotros tenemos que demostrar que el Espíritu de Dios nos hace incorruptibles, les guste o no. Estamos para demostrarle a la gente que hay una salida diferente en esta vida, que Jesucristo es la razón de nuestra vida, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de todo esto que estamos viviendo en este momento. Algo feo, algo terrible. Y todo esto cae en condenación delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir de que nosotros no les hablamos. Porque nosotros hablamos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en la calle, en el colectivo, en donde sea, les predicamos de Jesucristo. No tendrán chance delante de Dios cuando vayan ante el trono del blanco el día del juicio. Dirán, nadie me dijo nada, pero resulta que yo te estoy hablando a través de las redes sociales. Hay otros que lo hacen a través de otros medios. Te estamos hablando de Jesucristo. ¿Y qué pasa? No escuchás. Amás vivir según el modelo del mundo. El modelo del mundo te trae a condenación. El modelo de Jesucristo es rechazado por todo. ¿Por qué? Porque no se fuma, no se toma, no se baila, no se consume drogas, no se consumen mujeres, no hay relaciones homosexuales. Porque nada inmundo entrará al cielo. Así enseña la palabra de Dios. ¿Me entendés? Ahora, cuando vos sos una persona que aceptó a Jesucristo y salgas de esta tierra, de este plano terrestre, te vas a ir al cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay vida después de la muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que te lleva al cielo. Él es la única verdad. Y Él es la verdadera vida. Por eso yo te invito a que si me estás escuchando, me estás viendo por las redes sociales, aceptes a Jesucristo en tu corazón, renuncies al modelo del mundo y vengas a los pies de Jesucristo. Y todo tu entorno va a cambiar. Tus hijos van a dejar la droga, tus hijas van a volver a casa, tu esposa te va a amar, vos vas a ser un hombre amable, educado, agradable. Pero tiene que reinar Jesucristo en tu corazón. Me despido de vos, soy el pastor Freddy Ferreira, aquí de la ciudad de Barranquera. Y espero que haya sido un mensaje de aliento para tu vida. Que Dios te bendiga mucho.